Estamos hablando acerca de la obediencia. La obediencia, empezamos con Jesucristo, que Cristo, aunque era hijo, por lo que padeció, dice la Escritura, aprendió la obediencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Señor Jesucristo se sujetó a la voluntad de Dios y aprendió a obedecer. ¿Se acuerda que Cristo se despojó de todo? ¿Se acuerda que Cristo estaba en el cielo y se despojó de todo y descendió y se hizo hombre a nuestra semejanza? Y se acuerda que en esta condición de hombre se humilló hasta la muerte de cruz y aprendió la obediencia, aprendió a sujetarse. La palabra de Dios nos dice que Jesús no pecó en sus pensamientos. Pero cuando nosotros vemos la vida de Jesús, vemos que cuando Él se despoja de todo y se despoja de sí mismo, Él se vuelve siervo. Y en la condición de siervo, usted imagine un esclavo. ¿Qué otro lugar donde un ser humano se puede humillar más que un esclavo? Tatiana, me trae el bolso, por favor. Allí el bolso tiene una bolsa, en ese cierre tiene una bolsa, tiene una bolsita. La bolsita nomás, ¿le lleva al muchacho ahí? Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús, vemos a Dios hecho carne, pero vemos que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios, y no vino a buscar su gloria, sino la del Padre. Y en esa condición es que Él se humilla. ¿Por qué es importante la obediencia? Aprender a sujetarse a la voluntad de Dios. Porque nuestro crecimiento espiritual viene por medio de la obediencia. Es decir, que a través de la sujeción a la voluntad de Dios es que nosotros podemos crecer. Ahora, yo le puse los tres niveles de la obediencia, porque quiero enseñarles acerca de nuestro crecimiento espiritual. Hay pasos para dar para crecer espiritualmente. No es que usted viene a la iglesia y ya creció, no. Hay pasos que dar para nuestro crecimiento. Ahora, esto no tiene nada que ver con la salvación. No estamos hablando de salvación. Estamos hablando de obediencia. Y hay niveles de crecimiento, es decir, que nosotros podemos crecer hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la estatura de la plenitud de Cristo? Es el amor. Ese es el nivel más alto que un cristiano puede alcanzar. Es cuando el cristiano alcanzó el amor. Esa es la estatura de Cristo. Usted jamás va a poder pasar a Cristo su estatura, pero sí puede llegar a ser como Él es. Pero para llegar a ese nivel espiritual, usted tiene que empezar a dar los primeros pasos. Ahora, yo le quiero hablar de los tres niveles de la obediencia, para que usted pueda entender un poco por qué le digo los tres niveles, para poder nosotros
entender la obediencia. La obediencia es todo aquello que nosotros hacemos en la voluntad de Dios. Póngale, le voy a poner un ejemplo. Si Dios me pide que yo perdone a una persona y yo perdono, entonces eso quiere decir que yo estoy obedeciendo a la voluntad de Dios. Claro que me cuesta perdonar, pero Dios me pide que yo perdone. ¿Y cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7, dice el Señor, por día. El tema es que cuando nosotros hacemos nuestro devocional diario, nosotros leemos la Escritura. Y la Escritura nos habla y nos enseña y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. El tema es que el devocional que nosotros hacemos es poder leer la Escritura, meditar en ella y poner por obra lo que estamos leyendo. ¿Me está entendiendo? Por eso es bueno que usted lea la Escritura todos los días, todo el tiempo, para poder examinarse a usted mismo, ya que la Escritura es nuestro espejo y nosotros nos podemos ver a través de la Escritura, y la Escritura nos habla y en ella está la voluntad de Dios. Si usted quiere aprender cuál es la voluntad de Dios, lea todos los días la Biblia y va a conocer la voluntad de Dios y va a entender sabiduría y ciencia y temor de Dios. ¿Cuándo usted adquiere temor de Dios? Cuando usted camina en la obediencia a la voluntad de Dios. Jesús dice que tenía temor de Dios, dice el libro de Hebreos. Jesús tenía temor de Dios. Pero no temor de miedo, sino temor de amor por su Padre y no contritar al Espíritu de Dios que moraba en él. Ahora vamos a leer el capítulo 15, versículo 12 de la Escritura del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 12. Y dice el Señor, este es mi mandamiento, diga conmigo, es un mandamiento, que os améis unos a otros. Diga conmigo, ese es el mandamiento mayor de toda la Escritura. Y Dios te dice, ama el uno al otro, como yo os he amado. Ahora, acá vemos que Jesús amó al mundo, amó al hombre, amó al prójimo. Y nosotros debemos amar los unos a los otros y amar al mundo también. ¿Para qué? Para que podamos nosotros crecer espiritualmente, para que nosotros podamos madurar espiritualmente. Tenemos que aprender una cosa, amar al prójimo. Ahora, este es el nivel más alto de la obediencia. Yo ahora te voy a explicar para que entiendas. Amar al prójimo, ¿qué implica amar al prójimo? Y ahí el Señor le dice, ¿cuál es mi prójimo? Y el Señor le enseña al buen samaritano cuando estaba este hombre en el suelo tirado y pasó el samaritano y lo socorrió, lo levantó,
le vendó las heridas. Y dice el Señor, ve y aprende misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que aprender a extender la mano de misericordia a los que están caídos. Ahora, por supuesto que para que usted crezca espiritualmente y alcance la plenitud, usted primero tiene que aprender a obedecer. Tiene que aprender la obediencia. Tiene que aprender la obediencia en su casa, en su trabajo, en la iglesia, en la calle, en su vida. Aprender la obediencia, que cuando estés solo y nadie te esté mirando, no hagas alguna cosa porque nadie te está mirando, porque el Espíritu de Dios mora dentro de ti. Porque a veces, cuando estamos solos, nadie nos está mirando y hacemos chanchadas. Agarramos este celular, nos metemos por allá adentro y escudriñamos algunas cosas. Pero Dios te está mirando. Amén. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vemos acá que Jesús pone su vida, y esa es la expresión de amor más grande que hay en la Escritura. Nadie, dice el Señor, tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, Jesús consideraba al hombre su amigo. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el Señor, quiénes son sus amigos. Entonces dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, si tú haces lo que Jesús te manda, ¿qué te manda Jesús? Que ames a tu prójimo. Si tú haces lo que Él te manda, te llamará su amigo. ¿Me estás entendiendo? Pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Si haces, y esa es la obediencia, si haces la voluntad de Dios, Él te llamará amigo. Pero tienes que amar a tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Es tu hermano que tiene a tu lado. Ese es tu prójimo. Es tu vecino que tienes al lado de tu casa. Ese es tu prójimo. Y ya te vino a la mente el vecino que te tira los pañales sucios a tu casa. ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu prójimo? Y dice el Señor acá, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ahora, vamos a hablar de los 3 niveles de la obediencia, pero aquí vemos que Jesús dijo, ya no te llamaré siervo o esclavo, sino te llamaré amigo. ¿Por qué? Porque hiciste lo que yo te pedí, amar al prójimo. Ahora, en los 3 niveles de la obediencia, el primer nivel de la obediencia es cuando nosotros nos bautizamos en la muerte de Cristo y somos sepultados juntamente con Él y somos levantados del agua. Ese es el bautismo, y nos levantamos como nueva criatura, aspirando una nueva conciencia. Quiere decir que tú aspiras tener la mente de Cristo. Ese es el primer paso de la obediencia. ¿Qué quiere decir eso? Que en el primer nivel de la obediencia, toda persona nueva que llega a la casa de Dios se lo prepara para el bautismo.
en esos días en los cuales se lo está discipulando y enseñando los primeros rudimentos de la palabra de Dios, esta persona empieza a dejar algunos hábitos, apegos que tenía a las cosas del mundo para prepararse para el bautismo. ¿Y quiénes son las personas que se bautizan? Son aquellas personas que han dejado algunas cosas de hacer para bautizarse. Ese es el primer paso. Y nosotros vemos que cuando vamos a bautizar a una persona, si esa persona está en concubinato, le decimos: no te puedes casar en concubinato, tienes que arreglar, tienes que casarte, arreglar tu matrimonio y luego te bautizamos. Pero la persona, ponele que era ladrón, bueno, tienes que dejar de robar, luego te bautizamos. Pero resulta que esta persona fumaba, entonces tiene que dejar de fumar para... Entonces el bautismo, el primer paso, el primer nivel de la obediencia, son los primeros pasos del cristiano cuando empieza a despojarse a sí mismo de las cosas mundanas y de los deseos de la carne y de algunas cosas de su vida. Entonces luego nosotros lo bautizamos en las aguas, que quiere decir muerte al viejo hombre, al hombre de pecado, y resurrección en el nuevo hombre. Y esta persona en el bautismo aspira a una nueva conciencia. Y ahí vemos que Jesús se va formando en él. Todavía no alcanzó plenitud, porque él está aprendiendo, es un niño espiritual que toma leche y no es apto todavía para comer la grosura, porque es un niño espiritual. Recién está empezando su primer paso como cristiano y Cristo se va formando de a poquito en él, pero todavía no está en la plenitud. La plenitud es para los que han alcanzado madurez, es para los que han alcanzado la estatura de Cristo, que es el amor. Ese es el nivel más alto de la obediencia. Pero estas personas empezaron a obedecer. En el primer paso, en el primer nivel, diga conmigo, el primer nivel es aspirar a una nueva conciencia. El primer nivel es aspirar a El bautizarse en la muerte del hombre viejo, que representa la cruz de Cristo. Ese es el bautismo, el primer paso. No tiene mucho conocimiento de la Biblia todavía, se lo está discipulando, es un niño espiritual. No tiene mucho discernimiento entre el bien y el mal, conforme a la Escritura. Recién están los primeros pasos, es un bebé espiritual. No se le puede pedir mucho, porque todavía recién empieza a aspirar a una nueva conciencia, es decir, a tener la mente de Cristo. A tener la mente de Cristo. No la mente del antiguo hombre viejo, sino la mente del hombre nuevo, nacido de nuevo, en la justicia y en la santidad de la verdad. Ese hombre nuevo aspira a tener la mente de Cristo y tener el carácter de Cristo. Pero hay muchos cristianos que se quedan en el primer nivel. Después que se bautizaron, se quedaron. Y no empezaron el segundo nivel. El segundo nivel de la obediencia, hasta llegar al tercer nivel, que es la plenitud. Ahora, en el segundo nivel, nosotros, Jesús nos enseñó a ser siervos. En el segundo nivel, el Señor nos enseñó a lavar los pies de los discípulos. En el segundo nivel, el Señor nos enseña
a escatimar a los demás como a mayores que a nosotros mismos. Y el mayor en el reino del cielo es el servidor, y no en el segundo nivel de la obediencia nosotros nos volvemos siervos. Ese es el segundo nivel de la obediencia. En ese proceso de crecimiento y de madurez, donde Cristo se va formando cada vez más en él, donde ya se va pareciendo cada vez más a Cristo el cristiano, donde va alcanzando madurez, donde va alcanzando discernimiento espiritual, donde puede discernir entre lo bueno y lo malo, ese segundo nivel de crecimiento espiritual es donde el cristiano empieza a llevar su propia cruz, donde él empieza a negarse a sí mismo. Ese es el segundo nivel donde el hermano se aprendió a ser siervo. Donde está aprendiendo a caminar con Dios. En este proceso de crecimiento espiritual, en el segundo nivel, después del bautismo, viene el segundo nivel. Usted se va volviendo siervo. Usted va aprendiendo a dar la otra mejilla, a perdonar al que te ultraja y persigue, a llevar la carga. Si te obligan a llevar una, llevas dos, a dar la túnica. Si te piden una túnica, le das la túnica y también la capa. Ahí tú te vas despojando de ti mismo. Ese segundo nivel es un nivel donde tú estás pareciéndote cada vez más a Jesucristo. Tu mente es la mente de Cristo. En ese periodo de tiempo donde tú te vuelves siervo, tú empiezas se empieza a ver la luz en ti, el carácter de Cristo en ti. Ahí vos tenés comunión con tus hermanos, tenés una relación de amor con tus hermanos. Ya tu conciencia, tu nueva conciencia está adquiriendo la mente de Cristo. Y nosotros podemos ver a una persona mansa y humilde, porque cada vez que se va formando cada vez más el Señor Jesucristo en él, y va cada vez madurando más y alcanzando plenitud, esa persona va cada vez más negándose a sí mismo. Estamos hablando que este hombre empezó allí en el bautismo y ahora se volvió siervo. Pero ahora viene el tercer nivel. El tercer nivel es cuando alcanza la plenitud de Cristo. Y vamos a ver. Y dice el Señor: ya no te llamaré siervo. ¿Se acuerdan? Que el siervo es aquel que se humilla. ¿Se acuerdan que Jesucristo se humilló y se hizo siervo? Se humilló y se hizo siervo. Se hizo un esclavo. Se hizo más pequeño que todos los hombres. Y nosotros tenemos la mente de Cristo y también nos humillamos como Él se humilló y escatimamos a los demás como mayores que a nosotros mismos y no nos enaltecemos. Y no buscamos nuestra propia gloria, sino la de Dios. Y no andamos ahí contándole a los cuatro vientos cuántas maravillas hicimos nosotros, sino que cuántas maravillas hizo Dios. Pero en el tercer nivel, y el Señor dice: ya no te llamaré siervo, es el segundo nivel, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Es decir, que en el segundo nivel tú todavía no tienes revelaciones todavía, muchas revelaciones de Dios en tu vida espiritual. Pero en el tercer nivel,
Dice, yo ya no le llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero ¿quién es el que sabe lo que hace su Señor? Pero os llamaré amigos. El amigo sabe lo que hace su Señor, porque todo Dios se lo revela a su amigo. ¿Quién es? El amigo es el que sabe las revelaciones de Dios, y ese es el tercer nivel de la obediencia. ¿Me están entendiendo? El tercer nivel de la obediencia es cuando tú alcances la plenitud, que es el amor, la madurez plena. Porque dice, os llamaré amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las haré conocer. Pero dice, vosotros sois mis amigos, en el capítulo 15, versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, que es amar al prójimo. Ese es el tercer nivel. Es ahí cuando Dios te habla a ti y te revela a su amigo. Dios le revela las cosas a su amigo, y tú eres un amigo de Dios cuando estás en ese nivel. Por eso no hay muchas visiones adentro de la iglesia, ni revelaciones. Por eso no hay mucho voz audible en el oído. Por eso no hay mucho amor en el corazón de las personas. Están en el segundo nivel. En el tercer nivel es el nivel donde Dios habla con su amigo. El amigo que hace lo que Dios pide que haga. Pero para llegar a ese nivel, que es la plenitud de Cristo, tú tienes que pasar por el segundo nivel para llegar al tercer nivel, porque ahí es donde tú vas a madurar en el segundo nivel. Así que Dios te dice, ya no te voy a llamar siervo, el siervo es el segundo nivel, ya te llamaré amigo. Eso quiere decir que hay un momento donde tú vas a ser siervo, pero hay un momento en tu crecimiento espiritual donde tú te vas a volver amigo de Dios. Pero es cuando tú aprendiste a amar al prójimo. Pero esto no lo haces tú sin la gracia de Dios. Tú tienes que aprender una cosa, que para vos poder amar a tu prójimo es por medio de Dios, que derrama el amor en tu corazón, a tu espíritu. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y lleno del amor de Dios, entonces los frutos del Espíritu, que es amor, se dejan ver. Pero mientras estés en el segundo nivel, de siervo, como te dice el Señor, que ya no te llamaré siervo, que es el segundo nivel, sino te llamaré amigo, que es el tercer nivel de la obediencia. Ahí es cuando Dios te va a revelar cosas a tu corazón, de lo que Él quiere mostrarte, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre. Pero tú tienes que ver en qué nivel estás. Si estás en el nivel de bautismo todavía, en los primeros rudimentos, te quedaste allí, te volviste siervo, el segundo nivel, o te volviste amigo, el tercer nivel de tu crecimiento espiritual. Me imagino que tú como cristiano pretendes crecer y alcanzar madurez. Y aquí es donde Cristo es formado todo en ti. En el primer nivel, Cristo se va formando en ti
un poco. En el segundo nivel va formándose cada vez te pareces más a Cristo, pero en el tercer nivel es donde sos igual a Cristo y tenés la mente de Cristo y has alcanzado madurez y eres uno con Él. Es en el tercer nivel. Tenés que amar al prójimo. Ese es el nivel más alto que podemos pretender, que es la plenitud de Cristo, que es la estatura de Cristo. No hay otro don mayor que el amor. Y ahí es cuando te pareces a Cristo, porque Cristo anduvo en amor y Cristo amó al mundo. Ese es el don mayor, no hay otro. Pero cuando llegues ahí, Dios va a empezar a tratarte como tu amigo, como su amigo, y va a hablarte cosas maravillosas de las cuales no es dado al hombre expresar. Pero solo ahí, nada más que ahí, cuando tú ames al hombre. Y Jesús dijo así de Dios, dijo: Dios está conmigo porque yo hago todo lo que a Él le agrada. Y Jesús amó al hombre. Esa es la plenitud de Cristo, esa es la estatura. No puede pasar eso, que eso no hay otra cosa mayor que el amor. El amor es la plenitud de todo. Ahora, la Escritura también te advierte que si dieres pan al hambriento, pero si no tienes amor, nada eres. Entonces, no quiere decir de lo que tú haces por los demás, sino de lo que Dios hace a través de ti por los demás. Y cómo Dios trata contigo y en tu corazón. Porque ahora capaz que tú vas y le das un pan al hambriento y dices: oh, vea lo que hice. Pero el verdadero amor no hace nada, porque el amor no se envanece. Ahora, cuando tú tienes el amor de Dios en ti, dice que el amor, que es la estatura de Cristo, es la madurez espiritual a la cual tú quieres y debes acceder, tienes que llegar. Es ahí donde has sido perfeccionado en el amor. La Biblia dice: a los que han sido perfeccionados en el amor, ahí es donde tú has sido perfeccionado. El amor te perfecciona, te hace perfecto. ¿Y por qué te hace perfecto? Porque el amor no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. Si tú estás lleno de amor, no vas a hacer nada indebido. El amor no es jactancioso, no se jacta. Oh, mirá, todo lo que hice. No se envanece, no es envanecido el amor. No se irrita. Qué lindo eso, cuando vos no te irritás y está tu esposa comiéndote el oído acá y vos decís: mi amor, cuánto te amo. El amor no se irrita y no guarda rencores. Es tremendo que el amor, si una persona está llena de amor, esa persona no guarda rencor en su corazón. Imagínate, nosotros nos hacen una y yo te bendigo, te bendigo en el nombre de Jesús y le hace la cruz. Pero la persona llena de amor no guarda rencor en su corazón. Todo lo soporta. El amor puede soportar. Una persona que está llena de amor puede soportar todo, todas las pruebas, las luchas que vengan así, y puede soportarlas. Porque todos van a tener luchas, pero este soporta la lucha porque el amor todo lo soporta. Y viene la lucha de tu esposa y tú dices: el aguijón de mi carne. Y no es el aguijón de tu carne,
Es tu falta de amor que no soporta a tu esposa cuando te empieza a comer el oído. Ahora, para nosotros llegar a ser como Cristo y alcanzar esa plenitud, tenemos que orar, porque eso no viene por obra y gracia del hombre, viene por obra y gracia de Dios. Es Dios produciendo el fruto de justicia en el corazón del ser humano para poder llegar a ser a la estatura de la plenitud de Cristo, tener la mente de Cristo, el carácter de Cristo y la madurez espiritual que todo cristiano debe acceder. Y ahí es cuando Cristo se ha sido formado todo, lleno del Espíritu Santo, un hermano lleno de luz, resplandece en medio de tiniebla y es un luminar. Ay, ese hermano es de bendición. Llegar a tener el carácter de Cristo, la mente de Cristo y ser como Él es un desafío que viene a través de la rodilla y el ruego y la súplica hasta que Dios haga la obra, hasta que Dios nos perfeccione en el amor. Entonces seremos uno con Él. Que Dios te bendiga. ¿Amas a tu hermano? ¿Lo puedes soportar? Está lleno de amor, está lleno de amor.